Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo sacar todo el elemento del limpiaparabrisas y de la llave para poder o bien poner polarizado o si hay que realizar algún tipo de reparación en el sistema. Lo primero que vamos a hacer es sacar la tuerca del limpiaparabrisas. Retiramos la parte plástica, colocamos la tuerca acá para evitar que se nos pierda. Próximo paso que vamos a hacer es retirar estos dos tornillos Phillips. Retiramos la tapa, que es una tapa que va a presión. Hay que ver que tiene unas trabas en los costados. Y sale la tapa. Luego vamos a retirar el conector. Con algo en el destornillador fino, lo que fuera, lo que tenemos que hacer es levantar la traba que tiene ahí para poder introducimos y levantamos la traba para proceder a desconectar el cable. La traba que levantamos es esta, se ve ahí, y ahí queda separada. Siguiente paso, vamos a aflojar la tuerca que sostiene esa traba, teniendo cuidado de no perder la arandela. Tenemos la tuerca y una arandela. Retiramos la traba. Tiene una arandela plástica, que es la que hace que no roce contra el vidrio la traba. Vamos a ponerlo así para evitar que se nos pierda. Y el siguiente paso es retirar la tuerca grande del motor del limpiaparabrisas. Para retirar la traba usamos una llave tubo 10 y para retirarla del limpiaparabrisas una llave tubo número 23. Y acá hemos retirado el motor del limpiaparabrisas. Para volverlo a colocar, hacemos el procedimiento inverso. Colocamos esta goma que va a ser la guía del agarre que va a tener para que podamos abrir la puerta. Colocamos la arandela metálica. Colocamos la tuerca hasta que se mantenga, no es necesario ajustarla aún. Luego volvemos a colocar la traba. Fijándonos que quede bien alineada. Con ayuda de la llave tubo volvemos a colocar la tuerca y la arandela. Cuando ya estamos seguros que quedó alineado, procedemos a ajustarlo. No tiene que ir muy ajustado, recuerden que esto estamos ajustando sobre vidrio.
Siguiente paso va a ser unir nuevamente los cables. Lo introducimos y lo volvemos a trabar en su lugar. Para colocar la carcasa nos tenemos que asegurar que estas lengüetitas queden alineadas en la parte de atrás y que el cable quede también alineado. Una vez que quedó fijo, colocamos los tornillos Phillips nuevamente. Y por último, con la llave 10 vamos a colocar el limpiaparabrisas. Retiramos la tuerca, colocamos la tapa plástica y ponemos en su lugar el limpiaparabrisas aproximadamente a esa altura. Listo, ahí tienen cómo retirar el motor de limpiaparabrisas y volver a colocarlo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse.